Muy bien. En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar que hay muchas imágenes y muchos símbolos. Y podemos encontrar, cuando nos vamos leyendo y encontramos estas imágenes y símbolos, podemos ver dos extremos en la manera de entenderlos. En el lado izquierdo de su pantalla, usted va a tener que algunos dicen, este libro no es factible, no puede ser entendido. Este libro se debe interpretar sencillamente de manera abstracta como el conflicto entre el bien y el mal, y que al final lo que nos dice es que quien triunfa es el bien, pero no es posible entender esos símbolos, esas imágenes. El otro extremo, el de la derecha de su pantalla, lo describe así un autor: es una interpretación desenfrenada y sensacionalista y especulativa que cambia según el tiempo y las circunstancias. El otro extremo es querer ver hasta el último detalle en esas imágenes y símbolos que a veces los lleva a equivocarse. Les voy a poner un ejemplo. Allá por los años 80, más o menos, fin de los 70s, 80s, hubo un empuje fuerte sobre el estudio de los tiempos finales, salieron libros, etcétera. Y yo me recuerdo que uno de los que compré y leí, uno de los autores, cuando miraba, por ejemplo, se habla de unas langostas más adelante en algunos capítulos, y las describe Juan. Entonces este autor identificó las langostas con unos helicópteros que habían en ese momento que se estaban usando en la guerra, ¿verdad? Entonces este es el extremo de querer ir y entender un símbolo y tratar de adaptarlo al tiempo presente puede llevar a que hayan errores, porque el tiempo pasó de los años 80 y esos helicópteros nunca tuvieron nada que ver con el conflicto final. Muy bien. Con las imágenes y los símbolos vamos a encontrar esto, que hay unos que se explican en el mismo libro. Por ejemplo, vamos a ver en una de las próximas clases que se habla acerca de Jesucristo, ¿verdad? El que anda en medio de los candeleros y que tiene las 7 estrellas. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué es? Adelantito ya explica qué son los candeleros y qué son las 7 estrellas. Entonces, algunos símbolos o algunas imágenes son explicadas en el mismo libro de Apocalipsis. Otras vamos a encontrar la explicación en el resto de la Biblia. Y ciertamente va a haber algunos que son difíciles de interpretar. Pero eso es lo que vamos a ir confrontando conforme avanzamos. Así que hoy vamos a entrar al texto y vamos a ver los primeros 3 versículos y vamos a irlos desglosando, esculcando, desgranando poco a poco. Apocalipsis 1:1. Dijimos que empieza con revelación. Por cierto, que en el idioma griego no aparece el artículo, ¿verdad? Solo aparece directamente revelación. Los traductores, para hacerlo más accesible a nosotros, le dicen la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí vamos a ver que hay varios personajes que aparecen en este versículo, ¿verdad? Por lo menos encontramos 5 y vamos a verlos aquí en este esquema. Ya lo vamos a entender así. De Dios la revelación es trasladada a Jesucristo, Jesucristo a su vez la traslada al ángel, el ángel a Juan y Juan a los siervos. Entonces vemos ahí 5 personajes en el primer versículo y yo agregué sin flechita abajo iglesias porque más adelante pues Juan le escribe a las iglesias, pero en el versículo 1 esta es la secuencia: Dios, Jesucristo, ángel, Juan y siervos. Nos dice que es la revelación de Jesucristo. Y algunos se preguntan, bueno, ¿nos va a hablar, quiere decir de Jesucristo porque viene de Él? ¿O se refiere la revelación acerca de Jesucristo? Las dos son válidas. Viene de parte de Jesucristo, pero a la vez es una revelación acerca de Jesucristo. El tema central de Apocalipsis es Jesucristo. Nos da un mensaje de Él, pero también acerca de Él y lo que Él hará. Por ejemplo, decimos que es acerca de Jesucristo,
Y vamos a ver, a manera de comparación, que los evangelios presentan a Jesucristo en su primera venida, solo que fue una venida en que el Señor Jesús vino en humildad. Ahora que estamos viendo Apocalipsis, vamos a ver que Apocalipsis lo presenta en su segunda venida, pero en exaltación. Y este es un contraste que vamos a observar, ¿verdad? Aquí vamos a ver al Señor Jesucristo ejercitando y dando a conocer todo su poder, todo su poder y toda su divinidad. Cosa que en su primera venida, y como lo vemos en los evangelios, pues vino un Jesucristo con una actitud sumamente humilde, un Jesucristo que no tomó en cuenta ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre haciéndose siervo, a tal punto que llegó a tener una muerte y muerte de cruz. Esa es la imagen que tenemos de Jesús. Por supuesto, cuando él hizo milagros, ahí podíamos ver lo que era su divinidad, pero básicamente vino a su tarea como Cordero de Dios. Aquí en Apocalipsis estamos viendo a ese mismo Cordero de Dios, pero triunfante, ya para enseñarnos lo que va a ser el final de la historia que el Señor nos ha compartido. Nos dice el versículo que vino para mostrar, o sea que esta revelación es para mostrar a sus siervos, que es el último elemento de estos 5 que mencionamos. Al final, esta revelación va a llegar a sus siervos. La pregunta es, bueno, ¿quiénes son esos siervos? Sencillamente son los creyentes de todas las edades. Y anoto ahí, los incrédulos no lo entenderán. Este es un libro que está para ser leído, estudiado, aprendido y entendido por creyentes. El incrédulo, como dice Pablo allá en Corintios, ¿verdad? El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque le son locura, no las puede entender. Así que cuando dice que es para sus siervos, es para los creyentes. Y cuando digo de todas las edades, no me estoy refiriendo de niños a adultos, sino me refiero a todas las edades a través de la historia, desde el tiempo de Juan hasta nuestros días. Todos los que son seguidores, creyentes en Cristo, para ellos es este libro para enseñarles. Agrega el versículo 1, esta revelación nos va a hablar acerca de las cosas que deben suceder pronto. Esta palabra pronto, a algunos les ha dado problema porque algunos dicen, bueno, si es pronto, es que ya rápido, entonces ya debería haber pasado. Pero la realidad es que la enseñanza de Apocalipsis, casi del capítulo 4 en adelante, todo es futuro, no se ha cumplido. Entonces, ¿cómo enseña el libro de que esto es algo que va a pasar pronto? Los comentaristas anotan esto. El sentido que apunta esta oración es que los juicios que anuncia pueden suceder en cualquier momento, repentinamente, y son inminentes. O sea, en pocas palabras, desde el tiempo de Juan, los primeros lectores, para ellos, lo que estaban viendo en este libro de Apocalipsis podía suceder en cualquier momento. Y ellos tenían esa expectativa. Ustedes se recordarán que el mismo Pablo tenía la expectativa de presenciar el regreso del Señor. Cuando él allá en Primera Tesalonicenses 4 escribe que le habían preguntado acerca de los que han dormido en Cristo, ¿verdad? Que qué de ellos. Y él mismo entonces describe que cuando el Señor regrese estará en las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo dice, y los que todavía que hayamos quedado, o sea, Pablo tenía la expectativa de estar vivo, dice, no precederemos a los que durmieron. Y entonces después de que son resucitados los creyentes, los que estén vivos serán llevados con Jesucristo al cielo. Ok, entonces esto es algo que todos los creyentes debemos de mantenernos con esa expectativa. Lo que vamos a estar leyendo en Apocalipsis puede pasar en cualquier momento. Una vez que se inicien los eventos, se van a dar y nadie los va a detener. En ese sentido es que debemos de entender de que va a suceder pronto, que puede pasar en cualquier momento. Yo les voy a poner un ejemplo de ciertas situaciones y aquí vamos a ver, bueno,
posiblemente Zafiro no conoció esto porque es muy jovencita, pero buena parte de los que estamos acá, ustedes se recuerdan del muro de Berlín, ¿verdad? Y que el mundo estuvo dividido en dos grandes bloques, y era el tiempo de la Guerra Fría. Estoy hablando, esto viene después de la Segunda Guerra Mundial, pasan algunos años y se divide el mundo en dos bloques, ¿verdad? La Unión Soviética con todos los países que se apropió, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, y la Europa Occidental con Estados Unidos y el mundo occidental. Bueno, les voy a mencionar esto solo para ejemplo de cómo todo puede cambiar. Yo estaba en México en 1984 y 85, estaba estudiando, y uno de mis maestros, que trabajaba, aparte de darnos clases en el hospital donde estaba, él trabajaba en la UNAM. Entonces tenía contacto con toda la comunidad y de maestros. Y entonces un día se pone a platicar dentro de la clase un poco de tema de política internacional. 1984, vamos a decir. Y entonces en ese momento era presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, y él había lanzado un proyecto que se llamaba La Guerra de las Estrellas, que por cierto no tiene que ver con la película, sino La Guerra de las Estrellas era un proyecto de Estados Unidos de poner armamento en, en órbita alrededor del planeta. Bueno, pues fíjense que este maestro en el 1984 nos dice, ¿saben cuál es la estrategia de Ronald Reagan? Es hacer que la Unión Soviética trate de ponérsele a la par en ese proyecto, y los va a hacer gastar mucho dinero, y al hacerlos gastar mucho dinero les va a ocasionar problema económico a la Unión Soviética y los va a debilitar. Claro, y nosotros lo escuchamos y dijimos, este es de esos profesores que andan con sus teorías de la conspiración y todo lo demás, ¿verdad? En 1989, o sea, 5 años apenas pasaron, y estaba cayendo el muro de Berlín. Y la Unión Soviética estaba finalizando, dejó de ser la Unión Soviética, dejó de ser ese imperio poderoso que se había forjado. ¿Y saben cómo fue la cosa? Quebraron económicamente. Entonces, les pongo este ejemplo porque cuando yo oigo esto en 1984, digo, no, ¿cómo va a ser que termine esto de la Guerra Fría? Si esto vivíamos todos con miedo de que iba a haber una guerra mundial. Y en 1989 se tranquiliza la cosa. Así de rápido. Y de ahí en adelante ocurren sucesos que vamos a ir viendo, que cuando uno menos se lo imagina, hay cambios. Si usted se recuerda, hace más de un año, ninguno de nosotros en el mes para Navidad, ninguno nos imaginábamos que íbamos a estar encerrados. Oímos de que en China, que no sé qué, estoy hablando de Navidad, ¿verdad? Y en enero oímos por ahí, pero ni temor. Yo todavía en febrero me fui con mi hija a un congreso ahí a Estados Unidos y me dijo, mira, y esa enfermedad que dicen, no, yo ya leí que ahí en Texas todavía no hay, así que vámonos tranquilos, ¿verdad? Y regresamos, todavía me fui otra vez en la primera semana de marzo, y el 14 de marzo estaban aquí anunciando que entró el primer caso. El día lunes 16 nos avisaron que nos encerraban a todos, y el 17 cerrando todos los negocios prácticamente. O sea, de nuevo, ven cómo las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Bueno, en este sentido estoy hablando del tema de la inminencia, de que cuando se empiecen a dar los sucesos, esto se da y nadie lo detiene. Bueno, hablando del tema de pronto, ¿verdad? No debemos olvidar que Jesús dijo, velad pues porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Mateo 24:42. Y antes de ascender, le dijo a los discípulos, por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él les respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre puso por su propia autoridad. ¿A dónde voy? Otro problema que ha habido con leer la literatura esta del fin del mundo es que las gentes quieren poner fechas, ¿me explico? Quieren decir, va a ser en tal momento, va a ser, y ha pasado en el pasado, valga la redundancia, que han querido poner fechas al regreso de Jesús, y todos los que han intentado hacer eso, por supuesto, han fracasado.
Ha habido casos en Estados Unidos, en otros lugares, e incluso aquí en Guatemala. Les cuento una anécdota. Hace buen número de años teníamos un hermano en la iglesia, ahí Mario lo conocía también. Fíjense que de pronto dejó de asistir una temporada, así en el segundo semestre. Hasta el siguiente año lo volvimos a ver, que empezó a llegar de nuevo. Fíjense que la esposa, por estar oyendo las enseñanzas de otro pastor, ¿verdad? Que se les ocurrió en su iglesia que Jesucristo venía a fin de año y anunciaron que el Señor venía el 31 de diciembre de ese año. Entonces este hermano nos contaba que él sabía que le habíamos enseñado que el tiempo y el momento no se puede saber, pero con la presión de la esposa, dice, aprovechando que es el Día de la Mujer, felicitaciones a todas, pues dice que con la presión de la esposa, pues él empezó a ir a esas reuniones y nos estaba contando que el 31 de diciembre, él, su esposa, su familia y todos los demás de la iglesia llegaron vestidos con túnicas blancas porque ese día era el rapto y el Señor los iba a venir a traer. Entonces él nos decía que dieron las 12 de la noche del 31 y naranjas agrias, ¿verdad? Entonces, solo para que vean pues cómo esto, el estudio de este libro, cuando uno se quiere meter inadecuadamente a interpretarlo, pues da lugar a ese tipo de errores. Bueno, como estamos estudiando el tiempo final, ¿verdad? Y Apocalipsis nos va a hablar de que cuando Jesucristo regrese, entonces a alguien le preguntó a un señor de edad avanzada, ¿cómo afronta uno esta situación? Vamos a ver más adelante que otra vez se vuelve a hablar de que como que la cosa es cercana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y de una vez le cuento, yo cuando me casé, decidí tener mis hijos rápido. Se llevan 2 años cada uno, ¿verdad? Tengo 3. ¿Y saben cuál era mi prisa? Yo ya sentía que el Señor regresaba en el final del siglo XX, porque me emocioné leyendo todos esos libros del momento y yo quería tener mis hijos rápido para que pudieran tener la oportunidad de conocer al Señor Jesús y que no se fueran a quedar en el arrebatamiento. Así que, y nomás mis hijos fueron creciendo y tuvieron la capacidad de entender el Evangelio, compartirles el Evangelio, descansando en el Señor, porque yo no quería que mis hijos se quedaran en el arrebatamiento. Pues ya el más chiquito de mis hijos tiene 33 y aquí estamos todavía. Ahora empiezo a preocuparme que se conviertan los nietos, ¿verdad? Y así creo que todos debemos de estar ocupados en que nuestra familia crea en el Señor. Pero aquí viene un consejo que recibí hace años. Respecto al regreso del Señor, un cristiano de edad avanzada dijo lo siguiente, y espero que esto le sirva a usted para tomar una actitud. Vive tu vida como que Jesús viene mañana, pero haz planes como que vienen 100 años. Entonces, repito, nuestra calidad de vida espiritual, la manera como seguimos las enseñanzas, las practicamos, vivimos la vida para el Señor, debemos de vivirla como que Jesús viene mañana. Si a nosotros nos dijeran que Jesús viene mañana, les aseguro que vamos a pedirle perdón a quienes hemos ofendido, dejamos de tener pensamientos vanos, queremos estar cerca de las cosas de Dios. Entonces dice, tu actitud es, vive cada día como que Jesús viene mañana. Pero, dice, haz planes como que vienen 100 años. Entonces, creo que ahí está el balance adecuado. Bueno, continúa el versículo. Dice que esta revelación que dio a conocer enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, otro elemento que aparece aquí es el ángel, ¿verdad? Una vez más vemos que el ministerio de los ángeles como portadores del mensaje divino. Si ustedes se recordarán, como sucedió con Daniel, con Zacarías, con María, con José, con los pastores y otros más, en donde Dios usó uno o más ángeles para comunicar algo, para trasladar un mensaje a los receptores. A María le fue a comunicar que iba a estar embarazada, a José que aceptara a María, los pastores para que fueran a adorar al recién nacido rey, Daniel le fue a dar la profecía, interpretación y todo lo demás. Así que en este libro de Apocalipsis vamos a ver que los ángeles están
activos realizando distintas tareas. Vamos a ir leyendo que un ángel hizo esto, que el ángel hizo eso, o que están en el cielo alabando y adorando al Señor. Por cierto, dice la palabra ángel o ángeles aparece alrededor de 70 veces en el libro de Apocalipsis. Así que si teníamos alguna inquietud de los ángeles, aquí vamos a poder ir conociendo más de ellos. Dice entonces el versículo 2: quien ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y aquí voy a regresar. ¿Quién es ese que ha dado testimonio? Pues es Juan, precisamente, ¿verdad? El ángel que le dio el mensaje a Juan. Entonces, ¿quién? Se está refiriendo a Juan el apóstol, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. Para los que estuvimos estudiando primera de Juan, estas palabras nos parecen familiares, ¿verdad? Pero vamos a ver que Juan, que hemos dicho que es el discípulo amado, pues en otros libros, como en el Evangelio de Juan, escribe algo similar. Dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y palabras similares están también en la primera epístola de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Así que, así como Juan está aquí dando testimonio de lo que ha visto y da testimonio de la palabra y del testimonio, entonces vemos que lo hizo también cuando escribe los demás libros. Y llegamos al versículo 3. Y aquí es algo interesante. Yo en lo personal había leído en varias oportunidades el libro de Apocalipsis, pero pues supongo que pasé por este versículo y no le puse mucha atención. Pero esto es algo que es bien interesante. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Leí que prácticamente no hay una promesa como estas en algún otro libro de la Biblia. Yo me puse allá con Google a buscar y encontré solo algo similar en otra parte, pero así como está aquí de claro, ¿no? Entonces es interesante que este libro, que a algunos les ha inquietado estudiarlo, precisamente es la excepción en el sentido que hay una promesa para el que lee, para el que oye y para el que guarda lo que está escrito en este libro. Entonces, si nosotros creemos lo que dice este versículo 3, quiere decir que a la medida que estudiamos el libro de Apocalipsis, vamos a disfrutar de una bienaventuranza de parte del Señor. Vamos a ver qué quiere decir esto de bienaventurado. La palabra bienaventurado viene de un vocablo que se llama Macarios. ¿Qué quiere decir precisamente bienaventurado? ¿Qué ideas tiene este término? Feliz, dichoso, afortunado, bendito, pero esto me gustó más todavía, que goza de la felicidad plena, pero vea, que es concedida por Dios. O sea que lo que nos está diciendo este pasaje es que Dios va a obrar en nosotros esta bienaventuranza, esta felicidad, a ponerlo en un estado pleno de bendición como resultado de que le pongamos atención a lo que dice este libro. A mí me crea expectativa, porque como les digo, para mí en lo personal, pues no me había percatado mucho de este versículo. Y entonces digo, bueno, yo sí quiero experimentar esa bienaventuranza de parte de Dios a la medida que sigo estudiando el libro. Uno de los autores que consulté dice que de todos modos esta es una promesa condicionada. O sea, vamos a tener esa bienaventuranza de parte de Dios si leemos, oímos y guardamos. O sea, en pocas palabras, que si no leo, no oigo y no guardo, pues entonces no voy a experimentar esta bienaventuranza. Guardar para John MacArthur es obedecer y para el otro autor, Fruchtenbaum, es velar. Yo en lo personal, las dos acepciones pueden ser válidas, ¿verdad? Velar quiere decir estar al tanto, viendo de que todo lo que está hablando el libro, cómo se va sucediendo, cómo se va desenvolviendo, pero por otro lado, la opinión de John MacArthur es que guardar quiere decir obedecer, o sea, leer, oír
y poner en práctica, obedecer, poner en práctica lo que estamos aprendiendo de este libro. Una nota, y con esto vamos a ir terminando, si usted se fija, dice en singular, el que lee, pero luego cambia, dice los que oyen y los que guardan. Si usted vuelve a revisar el versículo, yo también había pasado por alto eso, ¿verdad? Que habla en singular el que lee, pero luego dice los que oyen y los que guardan. Aquí consulté a un autor y él da una explicación, me parece interesante, ¿verdad? Se las voy a compartir. Dice que en el tiempo de Juan, por supuesto, y ustedes saben eso, era todavía manuscritos, ¿verdad? Se hacían las copias a mano y cuando había un libro, un evangelio o algo, eran por medio de copistas que iban reproduciéndolo. O sea, no teníamos como nosotros, que cada uno tiene en su casa varias Biblias o ahora en los dispositivos. Entonces, este pastor explica, dice, como usualmente lo que iba a pasar es que cada iglesia tenía por lo menos una copia de los libros del Nuevo Testamento o del Antiguo, tenían una copia porque no era fácil tener múltiples. Entonces, por eso él dice, el que lee, porque normalmente en las iglesias entonces tenían el manuscrito y había uno que lo leía a la congregación. Por eso es que menciona este autor que dice el versículo, el que lee, pero automáticamente pone en plural los que oyen y los que guardan. Entonces les comparto eso que me pareció interesante, es un aspecto que no había visto, ¿verdad? Que corresponde al tiempo en que se escribió esta epístola. Muy bien, termina este versículo diciendo, porque el tiempo está cerca. Se recuerda que vimos que estas cosas sucederán pronto y ahora termina el versículo 3 diciendo, porque el tiempo está cerca. Y de nuevo nos da esa idea de que ya va a pasar. Pero claro, han pasado desde que Juan escribe el Apocalipsis 2000 años, ¿verdad? Entonces algunos han dicho, ya vieron que ahí hay un problema, porque dijo que ya estaba pronto, que el tiempo estaba cerca y no ha pasado nada. Cuando estudiamos Juan, encontramos un término parecido a Juan que decía última hora. Y entonces explicamos que última hora se refería a los últimos tiempos, a los últimos días, y que esto se entiende con este periodo de últimos tiempos, última hora, se refiere al periodo comprendido desde la primera hasta la segunda venida de Jesús. Esta palabra que yo les anoto acá, que traduce tiempo, es la palabra kairos. Hay otra palabra en griego que es cronos, y vamos a ver aquí el uso. El kairos es el tiempo adecuado y oportuno. Este kairos, este tiempo está cerca, dice el versículo. Esta frase reitera la verdad que se enseñó en el versículo 1.1, las cosas que deben suceder pronto, y se refiere a que los sucesos narrados en el libro Apocalipsis son inminentes. Tiempo no traduce cronos, que se refiere al tiempo de un reloj o calendario, sino la palabra tiempo es traducida de esta otra palabra que se llama kairos, que se refiere a las estaciones, épocas o eras. La próxima gran era de la historia de la redención de Dios está cerca. Entonces, en este sentido entendemos que el tiempo está cerca. Estamos en el tiempo final, pero estamos en una etapa, digamos, final de toda la historia que Dios nos ha dado. Y en este sentido es que ese tiempo está cerca. En pocas palabras, cuando nosotros leemos el Apocalipsis y dice que estas cosas sucederán pronto o que el tiempo está cerca, lo que tenemos que tener la expectativa es que puede suceder. Así lo esperaba Juan, luego también lo esperó Pablo y los creyentes del primer siglo y del segundo siglo y los de la reforma del siglo XVI, todos ellos tenían la expectativa del retorno del Señor. Y nosotros no somos la excepción. Debemos de mantener esa expectativa de que el Señor regrese. El domingo que celebramos la Santa Cena, se recuerdan que en Corintios se nos dice que cada vez que celebramos la Santa Cena, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, porque estamos esperando su retorno. Entonces creo que es una expectativa que debemos de mantener siempre. El Señor va a regresar y quizás como Pablo podamos tener la esperanza. Yo quiero confesarles,
yo tenía la esperanza que el Señor regresaba cuando estuviera terminando el siglo XX, y como terminó el siglo XX y empezó el siglo XXI, me desanimé un poquito, me explico, o sea, dije, bueno, pues está bien, sí creo que viene, pero esa expectativa que tenía como que se me bajó y ahora estoy nuevamente otra vez regresando a eso. Y creo que eso es algo bueno que debemos de tener, estar a la expectativa de que el Señor está al control y que el tiempo viene. ¿Cuándo? No lo sabemos, no nos toca saber eso con exactitud, pero sí mantenernos a la espera. En la Biblia se nos enseña que debemos de estar, el Señor Jesús dijo, ustedes tienen que estar alertas, esperando, porque regresa el novio cuando ustedes menos se lo imaginan. Dice, si un padre de familia supiera cuándo viene el ladrón, pues lo espera y no lo agarra sorprendido, pero el regreso del Señor es así, inesperado. Así que nos puede pasar a nosotros, esperemos al Señor. Voy a ir terminando aquí para que entremos a un pequeño intercambio, así que vamos a dejar de compartir.